Necesito que me escuchen con atención, porque lo que voy a contar cambiará completamente la forma en que ven el mundo. Mi nombre es Lucía Mendoza y hace 3 semanas desperté de un coma, pero lo que viví mientras todos pensaban que estaba inconsciente me heló la sangre. Antes de continuar, quiero saber desde qué ciudad o país me están viendo. Déjenmelo en los comentarios y asegúrense de estar suscritos para no perderse la segunda parte de esta terrible historia. Todo comenzó hace 2 meses, cuando tuve un accidente automovilístico. El impacto fue brutal. Recuerdo las luces, el chirrido de los frenos, el golpe y después, oscuridad total. Desperté en un espacio extraño, como flotando entre la conciencia y la inconsciencia. No podía mover ni un músculo, pero podía escuchar todo. Todo, los pitidos de las máquinas, los pasos del personal médico, las conversaciones susurradas. Al principio eran solo voces rutinarias, enfermeras checando mis signos vitales, médicos discutiendo mi evolución. Pero una tarde escuché algo que me heló la sangre. Era la voz de mi cuñado Roberto, hablando con el doctor Martínez en lo que creían era total privacidad. Estaban junto a mi cama, pensando que yo no podía escucharlos. ¿Estás seguro que no puede oírnos?, preguntó Roberto en un susurro. Completamente, respondió el doctor. Los estudios muestran actividad cerebral mínima. Es prácticamente un vegetal. Lo que siguió fue una conversación que destruyó toda mi confianza en la humanidad. Roberto y el doctor discutían sobre el testamento de mi esposo Carlos, fallecido hace apenas 1 año. Los documentos están listos, dijo el doctor. Con su firma certificando su estado vegetativo permanente, la custodia de los bienes pasará automáticamente a usted como único heredero vivo de su hermano. Mi corazón latía con fuerza, pero mi cuerpo seguía inmóvil. Estaban planeando robarme todo. La empresa que Carlos y yo construimos durante 15 años, nuestra casa, nuestros ahorros. Roberto continuó. ¿Y si despierta? El doctor rió con desprecio. Con la medicación que le estoy administrando, eso no sucederá. Oficialmente está en coma irreversible. Quería gritar, moverme, hacer algo, pero estaba atrapada en mi propio cuerpo, escuchando cómo planeaban destruir mi vida. Durante las siguientes semanas fui testigo silenciosa de su plan. Falsificaron documentos, sobornaron personal del hospital, incluso planearon mi eventual muerte por complicaciones. Pero cometieron un error que les costaría todo. No contaban con que mi mejor amiga Elena, enfermera del hospital, comenzó a sospechar de los cambios en mi medicación. Elena notó que me estaban administrando sedantes que no correspondían a mi condición. Comenzó a investigar discretamente, a documentar todo. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Un día, mientras Roberto y el doctor discutían los últimos detalles de su plan, mi cuerpo decidió despertar. Fue como emerger de las profundidades del océano. Primero pude mover los dedos, luego las manos. Mis ojos se abrieron lentamente, ajustándose a la luz brillante del hospital. La cara de Roberto cuando me vio consciente fue inolvidable. El color abandonó su rostro como si hubiera visto un fantasma. El doctor Martínez dejó caer su tablilla al suelo. Pero lo que ellos no sabían era que yo tenía algo más que mi conciencia recuperada. Tenía cada detalle de su conspiración grabado en mi memoria. Y había algo más, algo que ni Roberto ni el doctor. Los doctores sabían, algo que cambiaría completamente el juego a mi favor. Elena no era la única que había estado vigilando. Durante esas semanas en coma, alguien más había estado recopilando evidencia, fotografías, grabaciones. Cuando por fin pude hablar, mis primeras palabras fueron: «Lo escuché todo, Roberto, absolutamente todo». Pero la verdadera venganza, la forma en que destruí sus vidas y recuperé lo que era mío, esa es una historia que tendrán que esperar a la segunda parte.
porque lo que sucedió después, lo que hice con toda la información que había recopilado, eso es algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. Mis ojos se adaptaban lentamente a la luz mientras observaba sus rostros. Roberto y el doctor Martínez congelados como estatuas frente a mi cama. Durante semanas fingí estar inconsciente, escuchando cada susurro, cada plan que tramaban. Creían que su secreto estaba a salvo, que yo era solo un cuerpo inerte conectado a máquinas. Las visitas nocturnas de Roberto cuando creía que nadie lo escuchaba. Sus conversaciones con el doctor sobre el testamento falsificado, sobre cómo se asegurarían de que yo nunca despertara. Es mejor así, decía Roberto. Nadie sospechará. Es mejor así, repetía el doctor. Un accidente trágico. Es mejor así, susurraban en la oscuridad, mientras yo absorbía cada palabra. Pero no estaba sola. Elena, mi fiel enfermera del turno nocturno, había estado documentando todo. Grabaciones, fotografías, documentos, cada prueba de su traición cuidadosamente guardada. La expresión de Roberto cuando pronuncié sus propias palabras fue impagable. ¿Recuerdas lo que dijiste la noche del 15, cuñado? ¿Sobre cómo alteraste el testamento de mi padre? Con María en coma, todo será más fácil, había dicho. Nadie cuestionará cuando la desconectemos. Con María en coma, la herencia será nuestra. Con María en coma, pero yo no estaba en coma. Las siguientes horas fueron un torbellino. La policía llegando al hospital, las confesiones forzadas, los documentos emergiendo. Roberto intentando escapar, siendo detenido en el estacionamiento. El doctor Martínez rogando, ofreciendo dinero, jurando que todo había sido idea de Roberto, como si no lo hubiera escuchado planear cada detalle, cada movimiento. Pero lo que ellos no sabían era que yo tenía algo más, algo que destruiría no solo sus carreras, sino sus vidas enteras. Durante esas semanas de supuesta inconsciencia, había descubierto algo más grande, una red de pacientes en coma, fortunas desaparecidas, muertes accidentales. Elena no solo había documentado mi caso, había estado investigando durante años, esperando a alguien que pudiera ayudarla a exponer la verdad. Y yo sería esa persona, la que sobrevivió, la que escuchó, la que recordó cada detalle. Pero la verdadera venganza apenas comenzaba, porque lo que descubrí en los días siguientes, la profundidad de su corrupción, los nombres involucrados, Roberto y el doctor Martínez eran solo la punta del iceberg, una red de médicos corruptos, abogados cómplices, familias destruidas. Y yo tenía los medios para destruirlos a todos. Cada grabación, cada documento, cada confesión susurrada en la oscuridad de mi habitación. Pensaron que me habían silenciado para siempre, que sería una víctima más en su juego de poder y codicia. Pero la verdad, cometieron un error fatal. Me subestimaron. Y ahora pagarían el precio de su arrogancia. Porque lo que vendría después, la forma en que destruiría sus vidas, pieza por pieza, eso es algo que ni siquiera sus peores pesadillas podrían haber anticipado. La venganza silenciosa, parte 3. El pitido constante del monitor cardíaco marcaba el ritmo de mis pensamientos. Aparentemente inconsciente, yo era la perfecta estatua de mármol que todos creían ver,
Pero bajo esa máscara de quietud, mi mente trabajaba como un reloj, registrando cada sonido, cada conversación susurrada, cada paso furtivo. ¿Cuánto tiempo más tendremos que mantener esta farsa? Escuché a Roberto susurrar al doctor Martínez aquella tarde de domingo. El olor a desinfectante hospitalario no podía ocultar el aroma de su colonia cara, esa que siempre usaba para impresionar a las enfermeras. «Paciencia», respondió Martínez con esa voz aterciopelada que usaba para tranquilizar a los familiares. «Todo está saliendo según lo planeado. El testamento ya está modificado. Solo necesitamos mantenerla así un par de semanas más». Un escalofrío interno recorrió mi cuerpo inmóvil. ¿Testamento? ¿Qué testamento? Mi hermana Elena nunca me había mencionado nada sobre eso. Las visitas continuaron durante días. Entre la niebla de mi supuesta inconsciencia, fui armando el rompecabezas. Cada conversación era una pieza más, cada susurro un nuevo indicio. La enfermera María, con sus pasos suaves y su voz amable, se convirtió en mi única aliada sin saberlo. Era ella quien, creyéndome dormida, me contaba los chismes del hospital, las idas y venidas de Roberto, las visitas extrañas del doctor Martínez fuera de su horario. Una tarde, mientras María cambiaba mi suero, dejó caer algo sobre mi cama, un pequeño sobre arrugado que se deslizó entre las sábanas. Con mis sentidos agudizados por semanas de inmovilidad, percibí el roce del papel contra mi piel. No podía moverme para tomarlo, pero sabía que estaba allí, como una promesa de verdad, esperando ser descubierta. «Tu hermana Elena dejó esto para ti», susurró María, creyendo que no podía escucharla. «Lo encontré entre sus cosas después del... accidente». El monitor cardíaco traicionó por un segundo mi supuesta inconsciencia, marcando un ritmo más acelerado. María no pareció notarlo, ocupada en sus tareas rutinarias. Los días se convirtieron en una tortura de espera. El sobre seguía allí, escondido entre los pliegues de mi cama, mientras yo reunía fuerzas para el momento adecuado. Cada visita de Roberto se volvía más tensa, sus conversaciones con el doctor más urgentes. «Los análisis están llegando», le escuché decir una noche. «Si alguien los encuentra, nadie los encontrará», cortó Martínez. «Me he encargado personalmente de eso». Fue entonces cuando noté algo más, el ligero temblor en la voz de Roberto, el sudor nervioso que podía oler incluso a través del aire acondicionado. Tenían miedo, y el miedo hace cometer errores. Una noche, cuando el silencio del hospital solo era interrumpido por el sonido distante de las enfermeras, sentí que era el momento. Mis músculos, entrenados durante semanas de micromovimientos imperceptibles, respondieron a mi voluntad. Con un esfuerzo que me pareció titánico, moví mi mano hacia el sobre. La carta de Elena estaba allí, esperándome, pero lo que encontré dentro no era solo papel. Había una pequeña llave USB tan diminuta que casi se perdía entre mis dedos temblorosos. «Sabía que despertarías», decía la nota manuscrita. «Cuando lo hagas, busca en el archivo Proyecto Fénix. Hay más personas como tú, muchas más. Ten cuidado con Elena». La nota terminaba abruptamente, como si Elena hubiera sido interrumpida mientras la escribía. El resto de la historia comenzaba a tomar forma en mi mente, pero algo me decía que apenas estaba rozando la superficie de una verdad mucho más oscura. El monitor cardíaco seguía su ritmo. Oh, monótono, mi mejor aliado en este engaño. Mientras Roberto y Martínez creían tener el control, yo había encontrado la primera pieza de un rompecabezas que cambiaría todo. La venganza que había imaginado inicialmente parecía ahora pequeña e insignificante comparada con lo que se avecinaba.
Porque en esa USB no solo estaba mi historia, estaba la verdad sobre Elena, sobre otras pacientes, sobre una red de corrupción que se extendía mucho más allá de las paredes de este hospital. Y yo, la paciente que supuestamente nunca despertaría, sería quien lo expondría todo. Pero primero necesitaba sobrevivir una noche más, una noche en la que las sombras parecían más amenazantes y los pasos en el pasillo más siniestros, porque algo me decía que Roberto y Martínez no eran los únicos que vigilaban mi habitación. El amanecer se acercaba y con él la promesa de una verdad que cambiaría todo. Pero mientras esperaba, una pregunta me atormentaba. ¿Qué había descubierto Elena que la había llevado a su accidente? La respuesta, sospechaba, estaba en esa pequeña USB que ahora guardaba como mi más precioso secreto. Y mientras el hospital dormía, yo planeaba mi próximo movimiento, sabiendo que cada segundo contaba, porque en este juego de sombras y secretos, el tiempo no era mi único enemigo. Los monitores cardíacos marcaban un ritmo constante mientras yo fingía dormir. Cada pitido era como un recordatorio de que seguía viva a pesar de sus planes. Había pasado 3 días escuchando sus conversaciones, registrando cada palabra como si mi vida dependiera de ello. Y quizás así era. Roberto, mi cuñado, creía ser sigiloso en sus visitas nocturnas con el doctor Martínez, pero yo los escuchaba perfectamente. «El testamento está listo», había susurrado Roberto la noche anterior. «Solo necesitamos mantenerla sedada un par de días más. Nadie cuestionará que su estado empeoró repentinamente». La USB que Elena me había entregado 2 días antes del accidente pesaba como plomo en el compartimento secreto de mi almohada. Mi hermana, siempre tan precavida, ¿qué había descubierto en la clínica que la llevó a su muerte? Elena era la contadora principal del hospital. María me había dicho aquella última tarde: «Si algo me pasa, todo está aquí. Prométeme que lo expongas». Las conversaciones entre Roberto y Martínez se volvían más frecuentes. Hablaban de cuentas offshore, de pacientes fantasma, de tratamientos que nunca existieron, y entre susurros mencionaban a Elena, mi Elena. Mi propio cuñado, el viudo desconsolado, planeaba mi muerte mientras fingía preocupación ante las enfermeras. El mismo hombre que había llorado en el funeral de mi hermana ahora quería silenciarme. Pero cometieron un error, me subestimaron. Creían que los sedantes me mantendrían inconscientes, sin saber que años de insomnio me habían hecho resistente a ellos. Las enfermeras del turno nocturno eran mis aliadas sin saberlo. Sus charlas revelaban detalles cruciales, cambios en la guardia, códigos de acceso, rutinas. Cada noche, mientras el hospital dormía, yo ejercitaba mis músculos discretamente bajo las sábanas. Me preparaba, esperaba. La USB contenía la verdad y Elena había muerto por ella. El testamento alterado era solo la punta del iceberg. Los documentos que mi hermana había descubierto tenían que ser devastadores para que decidieran eliminarla. Esta noche, cuando Roberto se inclinó sobre mi cama para verificar mi estado, pudo oler su colonia cara mezclada con whisky. «Pronto, cuñadita», murmuró, «pronto descansarás con Elena». Poco sabía él que yo ya había contactado con el exterior. Una enfermera novata, María José, había notado mis pequeñas señales. Un parpadeo aquí, un movimiento de dedos allá. El amanecer se acercaba y con él mi momento. Los archivos en la USB, el testamento fraudulento, las conversaciones grabadas en mi mente. Todo se conectaba en una red de corrupción que había costado la vida de mi hermana. Pero tenían razón en algo. Esta noche sería decisiva, aunque no de la manera que ellos esperaban.
porque mientras planeaban mi muerte, yo planeaba mi resurrección, y la verdad sobre la muerte de Elena saldría a la luz, aunque fuera lo último que hiciera. El monitor cardíaco seguía pitando regularmente, marcando los segundos hasta el amanecer, y yo esperaba, paciente como una araña en su tela, sabiendo que la justicia, como el sol, estaba a punto de salir. Llevo 3 semanas en esta cama de hospital, fingiendo estar más débil de lo que realmente estoy. Cada día es una tortura, escuchando sus planes, sus mentiras susurradas, cuando creen que no puedo oírlos. Roberto, mi querido cuñado, viene cada noche con su falsa preocupación. El mismo hombre que conspiró con el doctor Méndez para alterar el testamento de Elena, mi hermana. El mismo que ahora pretende cuidarme mientras planea mi muerte. Esta noche es diferente. La enfermera María José me ha traído las pruebas que necesitaba. Un USB escondido bajo mi almohada contiene todos los documentos, transferencias bancarias sospechosas, correos electrónicos comprometedores, el testamento original de Elena. Escucho sus pasos acercándose por el pasillo. El familiar aroma de su colonia cara, mezclada con whisky, inunda la habitación. Como cada noche, se inclina sobre mí, verificando que los monitores sigan funcionando. Pronto estarás con Elena, cuñadita, susurra, ajustando el gotero del suero. Poco sabe que he estado grabando cada una de sus visitas nocturnas con el dispositivo que María José ocultó en mi mesita de noche. El amanecer se acerca. En menos de 1 hora el turno cambiará y María José entregará todas las pruebas a la policía. Los documentos que demuestran cómo Roberto y el doctor Méndez falsificaron la firma de Elena en su testamento, cómo manipularon sus medicamentos, cómo planearon todo para que pareciera un fallo cardíaco natural. Siento su mano ajustando algo en mi suero. Esta vez es diferente. Puedo sentir que hoy es la noche que han elegido para liberarme, pero no saben que cada gota que cae está siendo registrada, cada movimiento grabado. El monitor cardíaco empieza a sonar más rápido. Roberto se tensa, mira los números con preocupación. No esperaba que yo estuviera consciente, que pudiera abrir los ojos justo en este momento. Sorpresa, cuñado, digo, mientras me incorporo. Su rostro palidece, retrocede como si hubiera visto un fantasma. En ese preciso instante, la puerta se abre. María José entra con 2 policías. El juego terminó, Roberto. Elena tendrá justicia. Mientras los policías leen sus derechos a Roberto, observo cómo su mundo se desmorona. El doctor Méndez será el siguiente. La verdad, como el sol que empieza a asomar por la ventana, finalmente sale a la luz. Elena, hermana, descansa en paz. La justicia que tanto esperabas por fin ha llegado. Todos pensaban que estaba inconsciente en esa UTI, conectada a máquinas y monitores, un cuerpo inerte más, esperando su destino. Pero escuchaba cada palabra, cada susurro, cada plan que tramaban entre las sombras de mi habitación. Roberto, mi cuñado, venía todas las tardes con el doctor Méndez. Creían que sus conversaciones quedaban entre ellos, que yo flotaba en un limbo lejano. Qué equivocados estaban. El testamento está listo, escuché decir al doctor una tarde. Elena nunca sospechó que alteramos su firma. Ahora solo falta que su hermana nos siga en el mismo camino. La risa de Roberto me heló la sangre. Durante semanas registré cada detalle, cada visita nocturna, cada ajuste en mi medicación.
María José, mi enfermera de confianza, era mis ojos y oídos cuando no podía mantenerme consciente. Ella también había notado las irregularidades. Elena, mi dulce hermana, ahora entendía por qué sus últimos días fueron tan confusos, por qué su corazón falló tan repentinamente. No fue natural, fue calculado, ejecutado con precisión médica. Pero yo no sería su segunda víctima. Cada gota de medicamento alterado quedó documentada, cada conversación grabada, cada movimiento sospechoso registrado en video por las cámaras que María José instaló discretamente. Esta noche lo presentía, sería diferente. Roberto entró más tarde que de costumbre. Sus pasos eran cautelosos, casi predatorios. El monitor cardíaco marcaba mi pulso acelerado. Sorprendido, cuñado, mi voz cortó el silencio como un cuchillo. Sus ojos se abrieron con horror cuando me incorporé en la cama. En ese preciso momento, la puerta se abrió. María José entró, seguida por 2 policías. Las pruebas eran irrefutables, los videos, las grabaciones, los análisis de sangre alterados, el testamento falsificado. «Esto es por Elena», susurré mientras los oficiales lo esposaban. Su mundo de mentiras se desmoronaba frente a mis ojos. El doctor Méndez fue arrestado esa misma noche. La verdad, como el amanecer que comenzaba a filtrarse por mi ventana, finalmente salía a la luz. Elena, hermana mía, ahora puedes descansar en paz. La justicia que tanto esperabas por fin ha llegado. Tu muerte no fue en vano y tu asesino pagará por sus crímenes. Mientras observo el sol naciente, siento que un capítulo oscuro se cierra. La codicia y la maldad quisieron silenciarnos, pero la verdad, como siempre, encontró su camino hacia la luz. Y yo, por fin, puedo comenzar a sanar sabiendo que cumplí mi promesa. Justicia para ti, Elena, justicia para nosotras.